Esta es por fuera la ex hacienda de Santa Mónica en Tlalnepantla, Estado de México. Como podemos ver, todavía se conserva la fachada exterior con las paredes originales, con los adobes originales del siglo XVIII, que es esta ex hacienda productora de harina de trigo. Aquí se fabricaba la harina en aquella época. De aquel lado podemos observar que ya hay construcciones modernas. Del mismo modo, aquí enfrente se encuentra la comunidad educativa hispanoamericana, un colegio, y del otro lado tenemos pues la ex hacienda Santa Mónica. Todavía podemos ver de este lado, si nos acercamos, lo que fueron alguna vez las ventanas o alguna especie de hueco. Aquí, como podemos ver, aquí están todavía los arcos, ya están clausurados, ya están con ladrillo, pero tenemos toda la forma, la estructura de lo que pudo haber sido una ventana hacia el interior de esta ex hacienda. Y también del mismo modo, aquí en medio podemos ver pues el desgaste propio de los adoquines, de los ladrillos antiguos, y tenemos una especie de cosa aquí en medio que habrá sido alguna especie de columna de lo que hubiera sido un arco antiguamente. Podemos ver que está completamente derruida la pared. Es una especie de ventana lo que tenemos aquí, y podemos ver lo que son las distintas etapas constructivas. En lo más exterior, bueno, tenemos el revestimiento moderno, y más al fondo de la pared pues tenemos ya la pared derruida original, y de aquel lado, en la parte superior, pues tenemos unos ladrillos que son de color más claro. Me parece que fueron puestos quizá posteriormente a la capa café que tenemos ahí. Pues es muy interesante ver las no son ruinas, pero sí son una especie de historia de la construcción, de la arquitectura, una especie de pared antigua lo que tenemos aquí, residuos y vestigios, mejor dicho, vestigios de lo que fue la arquitectura del siglo XVIII aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Más adelante tenemos lo que ya alguna vez mostré, que es la entrada principal de esta ex hacienda. Aquí lo que quería ver y me llama mucho la atención pues es esta pared totalmente derruida, la pared antigua. Podemos, bueno, ahí en lo que pasa el camión, aquí hay una ruta de camiones de transporte público que son muy poco concurridos, pero que hacen un recorrido muy interesante desde Ciudad Satélite hasta Metro Rosario. De Metro Rosario salen estos camiones que pueden traerlos a ustedes en transporte público aquí hasta la ex hacienda Santa Mónica. Les comentaba que me llaman la atención los vestigios y el estado en que se encuentran estos vestigios, esta pared, este muro, y cómo pues no ha sido restaurado, se conserva plenamente como lo estaba desde el siglo XVIII. Están las paredes clausuradas, y asimismo se encuentran estos adoquines ya también pues muy desgastados, muy corroídos. Pues no más que la corrosión, es la erosión del agua, del viento, principalmente del agua. Pues ya son construcciones muy muy antiguas. Aquí también tenemos una especie de portal. Aquí tenemos este arco, no sabemos para qué haya sido utilizado, pero pues ahí había una entrada, había una puerta, y ya después fue clausurada, pero quedó el marco, quedaron las rocas que dan forma al marco de esa puerta, de lo que fue alguna vez una entrada. Y aquí de este lado tenemos una construcción un poco más tal vez moderna, o tal vez es de la misma época, y todavía esta hacienda Santa Mónica conserva mucho de lo antiguo, a diferencia de otras construcciones de la época que ya han sido pues con el tiempo manteniendo posteriores progresivas restauraciones, manteniendo distinto atención arquitectónica. Aquí no, aquí podemos ver cómo están directamente pues los ladrillos expuestos de lo que fue una construcción antigua, y también este marco de la ventana podemos ver al fondo que tiene esa pedacería de madera, esos marcos de madera. La ventana todavía tiene la madera original, así como esta herrería de la ventana pues es de la época. Y pues aquí tenemos, como ya dije, los vestigios de lo que alguna vez fue una entrada. Hay ahí como parches, hay como diversas capas de la historia de lo que fue esta construcción del siglo XVIII. Es una pared larga, es un muro muy largo, como pueden ver. Sí, se lleva
pues varios metros. Y más adelante seguimos apreciando lo que es la fachada exterior de esta ex hacienda Santa Mónica. Bueno, aquí tenemos ya un poco de recubrimiento más moderno en esta zona. También estos marcos de las ventanas también ya son más modernos. Aquí ya ha habido trabajos de restauración en esta parte de la ex hacienda. Es un edificio de 1, 2, 3, 4 niveles, 3 pisos y una planta baja en esta zona principal frontal de la ex hacienda Santa Mónica. Y aquí otra vez tenemos lo que son los antiguos ladrillos, los ladrillos originales, también del siglo XVIII. Es de llamar mucho la atención como las distintas capas constructivas de esta ex hacienda. Aquí tenemos una especie de ladrillo, vean, estos tabiques grandes, enormes, que estos sí son antiguos, absolutamente antiguos. Esta forma, estos tabiques grandotes, esta forma constructiva, pues nos recuerda a edificaciones del centro histórico de la Ciudad de México, un poco a Palacio Nacional, un poco a lo que es el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y también lo que podría ser incluso la Catedral Metropolitana. En algunas secciones pues tenemos estos grandes tabiques que nos indican la antigüedad de esta construcción. Seguimos caminando de este lado, pues podemos ver del mismo modo lo antiguo de esta construcción. Aquí tenemos estas rocas, estos pedazos de rocas volcánicas que recubren el muro y crean un muro muy, muy resistente que ya tiene siglos en pie. Así son las construcciones antiguas, y de este lado también tenemos pues todavía estas construcciones antiguas. Esto no me atrevo a decir qué es, porque la verdad no lo sé. Esto parece un poco más antiguo, a pesar de que tenemos ahí en la parte superior estas canaletas para desalojar el agua, que son propias también del siglo XVIII-XIX. Y de este otro lado sí tenemos lo que fue el almacén de los granos. Como aquí se producía harina de trigo, pues este era el edificio donde se almacenaban los granos de trigo, todo lo que se cosechaba en esta hacienda. Y aquí tenemos en la parte superior algo que mostré en un video anterior, pero quiero mostrar nuevamente, que es este nicho en la parte central superior de esta edificación. Ahí es donde supongo yo que se encontraba alguna especie de santo o alguna figura religiosa. Me imagino yo que la propia efigie de Santa Mónica, que es la patrona aquí del lugar, dentro de del catolicismo y la denominación de los lugares. También tenemos pues este portón, este marco que obviamente ya está cerrado, pero queda todavía el marco de piedra, el marco de roca de la construcción de lo que fue la entrada a este almacén de granos. Seguramente en el interior de este marco, en este cuadro, estaban ubicados algunas puertas de madera que ya fueron removidas, alguna madera que ya estaba muy antigua, y pues se le colocaron pues ladrillos cerrando la entrada a lo que fuera este almacén de granos. Pero aquí tenemos todavía este marco. Imaginen ustedes este marco y unas puertas de madera, muy a lo que podemos ver, repito, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde sí ha habido trabajos de restauración, donde sí ha habido trabajo arquitectónico histórico, pero pues en esta zona pues no se le ha dado quizá esa importancia que debió de dársele, porque pues también se trata de una edificación antigua y sobre todo importante para comprender la economía de aquella época, una hacienda, lo que era la estructura socioeconómica del México novohispano, de la Nueva España, en los inicios del México independiente, una sociedad agrícola, basada en la producción de haciendas. Eran las haciendas la base económica de el México independiente, eso y la minería. Economía antigua también, y esto es lo que se puede reflejar. La arquitectura antigua refleja la actividad económica del pasado. Y también quería yo mencionar, aquí en el centro tenemos lo que alguna vez debió de haber sido una escalinata, que hoy está completamente derruida, destruida, ya no es una escalera, pero en su momento sí debió de haber sido una especie de serie de escalones, porque todavía podemos ver aquí lo que son los residuos de estos escalones que daban la entrada. Aquí podemos ver de este lado cómo está de manera circular. Era una especie de escalinata circular lo que estaba aquí antiguamente. Ahora ya no, pues ya no está. Ya es las ruinas de lo que queda, los vestigios de lo que queda de esta edificación del siglo XVIII-XIX. Y ven que
Qué curioso, una escalinata circular. De haberse conservado sería ahora pues un ejemplo de una conservación muy, muy importante, porque sería ejemplo de una escalinata circular que sería muy peculiar. No se ven escalinatas circulares en edificaciones de esta época, y aquí queda pues un poco de lo que fue esta escalinata circular para entrar, pasar por la entrada y acceder al interior de lo que fue este almacén de granos de trigo. Ahora que estoy viendo este tipo de arquitectura, estas canaletas superiores, estos marcos de este lado, estas grandes columnas, pues me recuerda un poco a lo que es la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde se suscitó pues la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde el cura Hidalgo llegó a sacar a los presos y donde también se escondía, se almacenaban granos de maíz. Me parece que la Alhóndiga también servía para eso, y por eso el pueblo levantado y liderado por el cura Hidalgo pues llegó a tomar esa alhóndiga para hacerse de los alimentos y para cobrar venganza de pues las injusticias sociales que había en aquella época. Aquí podemos ver todavía pues los residuos de vestigios de esta escalinata circular. Este era el almacén de los granos, y de este lado tenemos la entrada principal se me cruzó un cable, la entrada principal al ex convento de Santa Mónica, que en este momento se encuentra cerrado, pero posteriormente pues vamos a realizar un tour por el interior de este importante lugar histórico, como ya lo mencioné, por ser el reflejo de la economía de la época. Museo Hacienda Santa Mónica ahora se encuentra cerrado por otra situación histórica, que es la pandemia de COVID que actualmente tenemos. Aquí están estas escalinatas. Esto sí ya se ve una construcción más reciente, más del siglo XIX, me parece. Me da esa impresión que ya es más reciente. Y lo que había yo dicho en el video anterior, aquí podemos ver cómo hay una especie de marco, una especie de vestigio de lo que fue un arco aquí. Aquí se ve como el marco circular de lo que debió ser una especie de marco, un túnel, una especie de acueducto tal vez, para que por aquí transitara el agua, y después tuvo diversas modificaciones y quedó así como la entrada. Y bueno, podemos ver que está cerrado, pero es mucho de llamar la atención pues el portón antiguo, así como en el centro histórico. Repito, tenemos pues bien conservados estos portones de madera. Pues aquí también en la Hacienda Santa Mónica podemos ver este portón de madera antigua. Debe tener más de 100 años esta puerta de madera enorme, así como esta puerta que ven aquí. Así debió de haber una puerta ahí, de ese lado, en esa entrada. Ahí también debió de existir un portón de madera muy similar. Y bueno, de aquel lado, no me acerco porque ya hay viviendas modernas. Hay gente ahí que tiene su entrada a su casa, pero lo que tenemos ahí es el costado de ese almacén de granos. Y no me acerco, porque la gente a veces es desconfiada, que llegue un desconocido grabando a las afueras de su casa, pues así como está la inseguridad, pues no es muy bien visto, ¿verdad? Pero pues desde aquí podemos ver la parte lateral de lo que era el almacén de los granos. Y volviendo a la parte principal, a la entrada principal de esta Hacienda Santa Mónica, pues es de admirarse el estado de conservación de este portón antiguo, que tal vez no tiene la mejor de las atenciones, la mejor de las restauraciones, pero aún así se conserva y todavía sirve como entrada, precisamente para lo que fue diseñado hace más casi de 200 años. Y en la parte superior, por el centro, ahí tenemos lo que es el escudo de lo que debió ser pues la familia que vivió aquí, la familia que inauguró. No sé si sea una especie de escudo de José González Calderón, que fue quien construyó esta casa en 1770, como nos lo indica esa placa. Voy a acercarme un poco para que la puedan ver mejor de lo que estoy hablando. Casa de Santa Mónica. Esta casa fue construida por don José González Calderón en 1770, pleno siglo XVIII, previo a la independencia. Todavía era la Nueva España cuando se construyó esta edificación, y ahí en el centro podremos tal vez ver el escudo de quizá la casa familiar de José González Calderón. Y bueno, sí, el revestimiento aquí, pues este revestimiento ya es moderno, ya es una intervención, una restauración moderna. La parte de la fachada, toda la fachada frontal de esta ex hacienda ya es
una atención más moderna, más del siglo XX, pero no así pues lo que tenemos aquí, lo que ya mostré al principio del video. Un sitio muy interesante que sin duda habrá que conocer, un sitio que no es muy conocido, muy mediático, muy popular, la ex Hacienda de Santa Mónica, pero que también constituye un sitio histórico, es el Museo Hacienda de Santa Mónica, y que cuando la pandemia lo permita, haremos un recorrido por el interior. Bueno, y aquí tenemos también pues estas escaleras con sus especie de barandal lateral. Y es una escalera que no lleva a ninguna parte, lleva pues a la parte superior. Podemos caminar por aquí sin ningún problema. Digo, este lugar está cerrado. Por más que sea antiguo, está tan bien hecho que todavía podemos caminar por aquí. No hay ningún problema, no hay ningún daño. Y bueno, de este lado ya tenemos las casas modernas, los negocios de lo que es la colonia de la zona de Santa Mónica, Jardines de Santa Mónica. Y aquí están las ventanas antiguas, otra vez estas canaletas para desalojar el agua, muy propias de la arquitectura del siglo XVIII-XIX. Aquí tenemos estas ventanas clausuradas y del mismo modo, vean, aquí tenemos lo que veía yo desde allá. De aquel lado se veía lo que era los vestigios de lo que debió ser un arco de un acueducto, de un canal de agua. Y aquí también tenemos estos vestigios, como pueden ver aquí. De este lado, vean, esta serie de piedras, de tabiques posicionados horizontalmente que van dando vuelta, que van girando y van formando un arco. Aquí tenemos los vestigios de lo que debió ser un arco, que debió correr un acueducto por aquí hasta allá, donde también tenemos vestigios de un arco. Aquí debió correr un acueducto y ya después, posteriormente, tal vez a finales del siglo XIX fue clausurado este acueducto, pero por aquí transitaba agua, un acueducto. Precisamente aquí tenemos lo que son los vestigios de un antiguo acueducto, aquí podemos verlo. ¿Y qué más? Aquí era otro tipo de marco que daba sostén a este antiguo acueducto. Aquí tenemos un hoyo, quién sabe a dónde vaya a dar. Pero bueno, curioso, ¿no? Que todavía quedan vestigios de lo que fue un antiguo acueducto de este lado. Y bueno, ya después fue puesto tapado, ya después fue puesta tierra, se han sembrado árboles y ya es un paso peatonal completamente moderno y pues verde, con pasto, completamente funcional para el tránsito peatonal de las personas de esta zona. Y de este lado tenemos pues ya unos juegos infantiles modernos y tenemos lo que es pues esta entrada antigua. Esto ya es propio del siglo XX, me parece, ya es una reconstrucción moderna. Es la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia, precisamente colonia ex Hacienda de Santa Mónica, calle Ignacio Manuel Altamirano, donde se encuentra esta ex Hacienda Santa Mónica. Hubo aquí sucesos de armas, hubo sucesos bélicos aquí, me parece que no. Me parece que en esta zona no llegaron todas las turbulencias bélicas del siglo XVIII-XIX, pero aún así pues sí es muy importante lo que he destacado de ser pues un ejemplo, parte de la arquitectura de la propia estructura socioeconómica del siglo XVIII-XIX. Y aquí tenemos, de este lado podemos apreciar mejor lo que les he venido mencionando, estos arcos que dan lugar a lo que fue un antiguo acueducto. Aquí podemos ver los residuos, aquí podemos ver mejor estos ladrillos. Vean estos residuos de ladrillos, estos vestigios de lo que debió ser un arco. Era el marco cuadrado tal vez, y después en medio de ese marco cuadrado pues vemos el marco circular que era parte del propio acueducto. Aquí sin duda que hubo un canal de agua, un acueducto que daba para allá. Debieron de haber tomado el agua de los ríos que hay por aquí, ya completamente canalizados, ya urbanizada la zona. Pero anteriormente pues aquí corría un acueducto y ahora lo que corre pues como podemos escuchar pues es el servicio de venta de gas LP en tanque, completamente urbanizada la zona, pero aquí debió ser muy bonito. Imaginen quitar toda esta urbanización y tener los sembradíos de la Hacienda Santa Mónica y en el centro precisamente el casco de la Hacienda Santa Mónica, como lo fue también la zona de El Rosario, de la ex Hacienda del Rosario, y luego seguía la ex Hacienda de Santa Mónica.
esa era la sociedad novohispana y del México independiente, una sociedad de haciendas, hasta que llegó la Revolución Mexicana en pleno siglo XX y se desmontó esta economía basada en haciendas agrícolas, en los señores hacendados. Fue hasta el siglo XX donde se modernizó y México comenzó un proceso de transformación socioeconómica que durante el siglo XX pues hay más o menos prosperó.